Hola, esta es la clase de deberes pastorales en lo que corresponde a la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, gracias te damos por la bendición de poder compartir el bien que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de hacer este video para quienes están interesados en conocer más sobre este tema de deberes pastorales. Te pido que tú nos guíes con tu dirección del Espíritu para que pueda yo con sabiduría expresar las palabras que tú estás deseando que sean expuestas y que cada persona que pueda estar teniendo acceso a este video tenga la oportunidad de aprender este tema. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ya les había mencionado que esta sería una sección de materias de la enseñanza teológica, por eso he decidido llamar a esta sección o a esta parte Escuela Teológica Bautista, y he deseado tener este inicio con la materia o clase de deberes pastorales. Les mencionaba yo que este es el texto que se tomó para llevar a cabo esta clase, es El secreto del éxito pastoral de Brooks R. Faulkner. Es un poco difícil, pero lo pongo en el traductor y como suena, y entonces trato de igualar el sonido. En esta ocasión estamos avanzando o iniciando con lo que es el capítulo 1, que se titula Respondiendo el llamado de Dios a ser un líder. Con esto ya nos da de entrada el entendimiento de que el pastor es un líder y este es el llamado a ser ese líder. Hay un texto con el que nos introduce, que es este de 1 Timoteo 3 del 1 al 7, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay una primera pregunta que se plantea en esta sección, que dice: ¿por qué será que los bautistas damos tanto énfasis al llamamiento a ser ministro del Evangelio? El énfasis está aquí en el llamamiento a ser un pastor, a ser un ministro. Esta es la pregunta. La respuesta es esencial para un liderazgo efectivo. Lo que vemos en este texto, libro que estamos trabajando, es cómo llegar a ser efectivo, tener éxito en este pastorado. Entonces, si ser pastor es llamarte a ser un líder, entonces hay que responder a la pregunta de cómo llegar a ser un líder efectivo. Esa es la parte. Jesús habló del ser llamados y lo tenemos en Juan 15:16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces habla: yo os elegí a vosotros, que ese es precisamente Él, es el que nos está llamando. Pablo habla del ser llamados en Romanos 1:6, dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces hay llamados en diferentes, a donde se quiere llegar, a diferentes necesidades llamadas
específicos a necesidades diferentes, enfoques diferentes, metas diferentes en este concepto de llamados. En esta otra parte de Romanos 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces es una diferente manera de identificar ese llamado. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jeremías también fue un llamado y él en su libro, en el capítulo 18, versículos 1 y 2, registra palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Entonces él le llama diciendo, levántate y vete. Esa es otra específica llamado a una tarea. Vamos a ver también en Moisés que él fue llamado. Hay un texto largo que relata esta parte que es en Éxodo 3, del 2 al 14. Aquí solamente vamos a considerar el versículo 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando aquí se registra el así dirás a, ese es un llamado hacia un específico plan, ¿no? Trabajo. Tenemos también a Elías. Elías fue llamado en Primero de Reyes 17:5. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ese es un específico también llamado hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces es un llamado específico con un proyecto específico. Pablo también fue llamado y lo tenemos en primer carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, Dios, que doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio es el llamado específico para el ministerio que Pablo desarrolló. Pedro habló de la importancia del llamamiento. Es importante el llamamiento. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, estamos hablando de una vocación y elección, es un llamado específico para ser lo que Dios les pide que ellos sean. Aquí lo que vamos a hacer en esta siguiente parte es hacer un bosquejo de el llamado cómo desglosamos, vamos a desglosar el llamado al que se va a responder, como en este primer capítulo, responder a este liderazgo. Y en este primer punto lo estamos titulando o se está titulando el llamado interno y externo de Dios. Entonces Dios es el que hace el llamado, de entrada eso es lo que tenemos. Entonces va a haber un llamado interno y va a haber un llamado externo. Y vamos a ver en qué consiste ese llamado interno. En este primer punto vamos a ver que el llamado de Dios es externo porque Él elige a hombres como sus embajadores y el hombre lo que hace es dar respuesta. En los versículos que acabamos de leer, ahí vimos cómo en algunos de los casos Dios les dice qué hacer, entonces ellos solamente lo realizan. Y se ve que ellos realizan esa tarea, hizo tal como Dios se lo mandó. Entonces, es externo porque el llamado es de fuera y solo es una obediencia, es una respuesta que debe darse. Entonces, Dios actúa en la historia, es lo que vamos a ver. Dios actúa en la historia y realiza su voluntad y propósito a través de personas. Entonces, Dios tiene ese plan para el hombre, hacerle un llamado específico para participar dentro de este plan que Él está trazando, dentro de la historia que Él está trazando y cómo es que sus propósitos se están llevando a cabo. Entonces, una persona es una persona que responde a esa invitación de Dios. Cuando el hombre responde,
el llamamiento se transforma en una vocación. Cuando tú estás convencido de que Dios ya te invitó a trabajar, entonces es que tú ya te puedes, se transforma, dice este llamado que ya respondiste, en una vocación. Vamos a pensar en a qué le llamamos vocación en nuestro contexto. Bueno, el que va a ser una enfermera. De hecho, a mí me tocó tener ese dilema de si me iba a dedicar como enfermera, a hacer una carrera como enfermera. Mi mamá fue una enfermera, especialista en ginecobstetricia, y mi hermana mayor se dedicó a ir a esa carrera. Mi hermana menor se dedicó a ir a esa carrera, pero yo en el punto clave de ir a qué especialidad de la universidad, me decidí más por la de música. Entonces esa fue mi vocación y de hecho es la enseñanza que llevé a cabo por 30 años. Entonces esa es la vocación. Tú decides responder y entonces se transforma en tu vocación. Dice el llamado de Dios, eso es externo, ¿no? El llamado en el punto 4, el llamado de Dios es también interno. Él elige hombres con potencial para ser ministros de acuerdo a un propósito. Esto es algo que puede quizá no entenderse del todo como corresponde, pero Dios entonces ve al que va a llamar por lo que sabe que es capaz de llegar a ser, o sea, por su potencial de ser ministro. Y Dios tiene un propósito y por el cual dice, me hace falta esta pieza para embonar en este propósito, en este lugar, ¿no? Ese es algo que sí me es claro porque parte de eso yo lo pude experimentar cuando yo estaba en un campo misionero allá en Huitzililingo. Yo miraba el trabajo de estudio bíblico que se estaba dando y me pude dar cuenta, entre otros lugares, de esa necesidad de la enseñanza profunda de la Biblia. Y ahí es donde yo percibí un llamado y mi respuesta fue, yo quiero ayudar ahí, yo quiero servir ahí. Y fueron otros momentos en los que también pude experimentar ese llamado, ¿no? Entonces el hombre que obedece al llamado de Dios se encarga de encontrar todas las posibilidades de crecimiento y mejora que posee. Entonces, si yo tenía el deseo de enseñar la Biblia de manera profunda, yo estaba necesitada de más herramientas, ¿no? Entonces, por esto es que se puede uno apoyar yendo a un seminario. Hay otros pastores que han recibido el llamado de Dios y deciden hacer su propia capacitación buscando los libros materiales a su alcance, experiencias de otros pastores, de diferentes maneras se capacitan. Entonces, pero sí, el que es llamado de Dios se encarga de encontrar todas las posibilidades, esta parte me hace importante, de crecimiento y mejora que posee. Esa es la parte que hace importante en esta sección, en este punto. Ahora vemos, el llamado al ministerio pastoral es distintivo y diferente a otro llamado vocacional. En este caso, hace claro que yo pueda enfatizar que si es una enfermera, no significa que ahora sea algo muy, muy a la par de esto, sino que este llamado tiene que ver con algo más especial. Recuerdo que cuando veíamos esto en la clase se pudo tener el concepto de que Dios me ha llamado a un ministerio especial. Ese fue el concepto en el que ya concretamos el llamado que hemos sentido, que Dios nos ha llamado a un ministerio especial, no a una vocación de médico, a maestra de enseñanza pública, lo que sea, sino esta es entonces, no significa entonces la misma categoría, por decirlo de alguna manera. Es mucho más distintivo tener este llamado al ministerio, pensando en el pastoral mucho más, pensando en el pastoral. Antes de dedicar su vida al ministerio pastoral, estamos entendiendo que es un ministerio pastoral, se debe asegurar de haber sido llamado externa e internamente. Este es algo que se nos
hizo mucho énfasis, que yo recuerdo que cuando vimos esta clase a todos nos, ¿cómo decimos? Nos movió el tapete, porque no teníamos claro darle la importancia a esta parte de despegue, de lanzamiento de despegue a esta carrera en la que ahora nos estábamos capacitando. Entonces, sí, para mí importante esta parte donde se debe uno asegurar de haber sido llamado, no por el deseo que uno tenga. Y muchos textos nos hablan de personas que deseaban hacer algo, pero Dios no optó por ellas para incluirlas en su plano, en alguno de sus planes, ¿no? Porque, claro, estamos hablando del Señor Jesucristo, su descendencia, de dónde vendría Él. Pero sí es algo que nos debe quedar claro, que hay que estar asegurados de que Dios nos llama, y específicamente a este ministerio pastoral, porque puede ser a otra cosa. Yo estoy clara que a mí es a la enseñanza de la Biblia profunda, eso ya lo he podido reforzar. Avanzando en este segundo punto, ese fue el primer punto sobre el llamado externo e interno. Entonces hay que darnos cuenta de que Dios nos está usando con capacidades específicas para un propósito específico. Entonces, en este punto 2 está titulado Conciencia del llamado. Vamos a ir observando que una iglesia quiere a un hombre plenamente consciente de que es calificado como líder pastoral, pues ha sido llamado. Entonces, tener el concepto de que el pastor es un líder y que vaya a ser llamado específicamente y está consciente de que ha sido llamado por Dios. De hecho, hace una historia, una narración aquí de eso en las iglesias. Las iglesias necesitan tener esa certidumbre de un pastor, que un pastor tenga esa certidumbre, esa parte. Entonces, en este siguiente punto decimos que tener esa convicción firme e inconmovible ayuda al pastor a encontrar gozo en su trabajo. No sé si ustedes se han encontrado con el caso de pastores que pudieran de alguna manera estar anhelando, quizá inconscientemente, de sus funciones y acciones, actividades y funciones antes de llegar al pastorado. Entonces, de alguna manera eso nos deja cierta inquietud de que no está allí porque lo considera un gozo y una vocación. Puede nada más haberlo considerado como la opción de desengaño de otro, ¿no? Algo en ese sentido. De alguna manera sí que da importancia a tener la convicción firme e inconmovible de que pase lo que pase, si aquí está causándose varios conflictos, no significa que ya lo abandono. Y en este caso, esto va a ser una ayuda para decir, aunque esté pasando esto, yo estoy convencido de que Dios me dijo, ven a trabajar en esta viña, ven a trabajar aquí. Entonces ahí es una de las alertas o contribuciones que nos da ahora este texto, para que de ahí se pueda encontrar ese gozo para estar en el trabajo, cuando llegue el momento crítico de desánimo por ahí. Dice, quien entra al ministerio pastoral, luego de encontrar satisfacción y éxito en sus tareas previas, encontrará mejores cosas aún en el futuro. Si lo que hacía mención, si yo no me vine acá porque me decepcionó la enseñanza en la secundaria pública, entonces, sino que yo me di cuenta de que ahí era un buen desempeño el que yo tenía, entonces, ahora que yo estoy en el ministerio, estoy entendiendo que Dios me tiene cosas mucho mejores porque ya me permitió tener un buen liderazgo y desempeño en esas previas tareas. Entonces, sí hace buena reflexión qué venía yo haciendo, cómo lo venía yo haciendo y ahora cómo estaré funcionando en esta nueva etapa, en este llamado al que estoy respondiendo como pastor o líder, en el caso mío, como un líder en el ministerio, un siervo para ministrar en este ministerio especial. Esa parte sí me hizo emoción. ¿Qué cosas emocionantes me tendrá Dios? Vemos adelante que es más fácil
para una iglesia seguir a un hombre entusiasmado y teniendo en alta estima su llamamiento. Entonces, cuando lo vemos planeando emocionadamente, lo vemos teniendo sueños o emociones con las cosas que está realizando, como que nos es más fácil acercarnos a ese pastor, ¿no? Voy a aprovechar a comentar que alguien que reciente, así que puedo venir a mi mente que hacía esta emoción. Por ejemplo, el pastor Abel en la iglesia de la Víbora era para mí alguien que lo escuchaba diciendo su convicción de el evangelismo y cómo era hablar con la persona y escucharla para entender cuáles eran sus necesidades y por ahí entrar con el evangelio. Sí, era emocionante escucharlo cuando predicaba sobre todo. Fue algo que sí me hacía impacto ahí. Entonces es un buen punto aquí. Dice en el siguiente, constantemente Pablo se expresa con suma satisfacción respecto a su llamamiento. Entonces Pablo sí decía eso, en cuántas cartas no escribió, ¿no? Entonces vamos a ver en Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esa emoción de decirlo es que Dios me llamó en este caso. En primera carta, la que escribes es a los romanos, esta es a los Corintios 9:17, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, esta parte sí hace reflexión que ya tengo la convicción, ya tengo la comisión de Dios y la he aceptado, entonces me hace necesario hacerlo de buena voluntad y pues ahora sí que la recompensa que leemos en la Biblia se va a poder encontrar aquí, ¿no? Estoy un mosquito por ahí. Entonces, pero si de mala voluntad, entonces hay que hacerlo, de todas maneras hay que hacerlo. Si ven que voy haciendo esto, es el de mosquito que está por ahí dándole vueltas. Avanzamos. Dice el llamamiento es personal. El punto 3. El llamamiento es personal. Dice aquel que está en identidad y conexión con su llamado provoca 3 reacciones en otros. Y vamos a ver un poquito a qué se refieren. Amenaza, inspiración o incredulidad. Pero, ¿cuál es la antecedente de provocar estas reacciones? Que ese pastor está bien identificado y bien conectado con su llamado. Estas serían el previo estado para que haya esta provocación de reacciones. Dice, esa identidad y conexión con el llamado es personal y varía de un pastor a otro. Cada uno va a reaccionar y va a estar en diferente manera de conexión con su llamado. Dice, las iglesias buscan a líderes que estén convencidos de a dónde van y a dónde llegarán y que lo sepan comunicar. Entonces, esta parte sí conviene considerar que la iglesia está clara en que si se va a poner en las manos del pastor, el pastor sabe a dónde va, sabe a dónde quiere llegar, por qué camino quiere ir y a dónde quiere llegar. Y también lo sabe comunicar. Entonces son 3 cosas, diría yo. ¿A dónde va? A dónde quiere llegar y también que pueda comunicarlo y que sepa comunicarlo. Y eso hace la necesidad, las iglesias que están convencidas necesitan líderes con esas 3 características que tengan en cuenta. Dice que Dios puede llamar a través de consejos y ánimo de personas cercanas, moviendo intereses personales y acontecimientos en la vida. Entonces es algo que tiene que ver con de afuera hacia adentro. Alguien te aconseja, alguien te da ánimo y te dice, ¿por qué no te dedicas a esto? A mí lo que me ocurrió fue precisamente en un campamento de jóvenes, después que estuve allá de misión en Huitzililingo, recuerdo que se coincidían en esos eventos. Llegando al campamento me tocó dar un taller y luego me hacían todos una pregunta, ¿es usted misionera?
¿es usted misionera? Y yo, no, pero me disfrutaba mi clase, yo hacía mis. Entonces, lo que sí también eso, empecé a tener, como dice, movimiento de intereses personales y acontecían cosas ahí alrededor. Yo estaba de maestra, entonces lo que me di cuenta fue que pude pedir permiso en mi trabajo para poder tener la capacitación que yo quería tener. Esa parte también se pudo acomodar. Y pues algo que sí me llama la atención, que están habiendo acontecimientos que se dan. Pero también tener cuidado que yo no perdí mi trabajo como algo que diera de alguna manera la señal. Lo único que yo sí tengo es que me emociono tanto que lo quiero ya. Eso es lo que me pasa a mí. Y eso es por mi tipo de carácter, que todo lo quiero experimentar para saber si eso no es lo que mi imaginación, mis sueños dicen, ¿no? Entonces no me puedo quedar así como esperando a ver a qué hora se ocurra. Entonces yo, eso sí, pude pedir permiso en mi trabajo para poderme ir a estudiar. Y pasé ahí los 4 años de estas materias que estamos ahora trabajando. Vamos adelante, dice, en el punto 4, dice un sentido de realización personal, un sentido de realización personal. Dice, tener un sentido de realización personal convierte a los pastores en líderes más efectivos. Tener un sentido de realización personal convierte a los pastores en líderes más efectivos. Fíjense que ya me di cuenta de que no le puse la explicación de los puntos que había mencionado hace rato. Entonces me va a dar la necesidad de ver algo rápidamente. Permítanme que me regrese. Porque cuando menciona la amenaza, tiene que ver con el hecho de que otros pastores te vean como alguien que vas a quitarles quizá la popularidad, no sé, amenaza contra su propio liderazgo, porque tú te estás desarrollando muy bien. En el otro punto, en el de la B, es donde menciona la inspiración, como te ven hacer, te inspiran a que a que otro haga tanta emoción como tú. Como yo podría decir en el ejemplo del pastor Abel, que a mí me emocionaba. Entonces cuando yo llegaba a hacer la tarea que me habían encomendado, yo decía, pues sí, la emoción me inspiraba, ¿no? Otra hermanita que me acuerdo que me inspiró en esos proyectos específicos de evangelismo era la hermanita Silvita, porque ella decía, ¿a ti ya te hablaron de Cristo? ¿Tú habías sabido algo de Cristo? O sea, pum, entraba con esa expresión. Entonces ella me inspiraba porque yo empecé a tener más o menos esa iniciativa. La parte de la incredulidad es también creo que la más común que se despierta cuando empiezas a tener un ministerio, porque no saben si sea cierto o no, nomás es la pura interés por algo. Entonces no hay incredulidad que dices, sí, pero algún interés debe tener, alguna ganancia debe tener. Entonces ese llamado de alguna manera tiene esas respuestas, pero cuando estás bien identificado y conectado con tu llamado, es así, que quede claro. Vamos entonces otra vez aquí al sentido de realización personal. Dice, tener un sentido de realización personal convierte a los pastores en líderes más efectivos. Este sentido de realización personal, lo que estoy haciendo me hace sentir realizado. Encontrar significado y realización en las tareas personales hace el sentir que Dios le está otorgando una tarea. Cuando estás feliz en esa tarea y entonces te haces sentir como que ya tengo que hacer y Dios me lo ha dado. Esto me lo ha dado Dios y lo estoy, voy por el camino correcto. Sentir la realización de eso. Eso sí sería algo que puedo conectar así. Pablo sabe que su llamamiento es irrevocable. Tenemos este texto de Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entre las señales que evidencian una satisfacción personal está el ser feliz, gozar de la vida y estar contento en medio de la gente. Estamos hablando de un pastorado. Y cuando estamos pensando de las cosas que evidencian que tienes una satisfacción personal, que tú mismo te des cuenta, entonces debes de tener claro que eres feliz,
que estás gozando de la vida en eso que estás realizando y que estás contento en medio de la gente porque es tu medio de trabajo. Sin la gente no tendrías trabajo, porque tú estás para eso, para buscar solucionar sus necesidades. Entonces, esa parte sí hace importante estar contento en medio de la gente, ¿no? Como pastor. Dice, cada pastor debería sentirse como David, amado y bendecido por Dios, no obligado a someterse a algo. No es que Dios me obligó, me trajo, me hizo. Hay historias de pastores que han expresado que se les cerraron las puertas por todos lados y que ya fue como perrito con la cola entre las patitas a responder al llamado. Entonces, de alguna manera, parece que así lo expresan en su ejercicio del pastorado. Entonces, ahí es donde se hace este consejo, sentirse como David, amado y bendecido por Dios. Tenemos un texto que hace respaldo de esta idea. En primer libro de los Reyes, capítulo 8:16, dice, después, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese a mi pueblo Israel. Fíjense la forma en la que se compara este aspecto. No escogí una ciudad para poner allí mi nombre. Me interesé más en escoger a David para que presidiese a mi pueblo Israel. Entonces, estamos hablando de que para Dios el templo no sería la prioridad, pero sí el pastor que cuide de su rebaño, de su pueblo. La persona encargada de su pueblo es más importante que el lugar de edificarse, donde congregarse para tener un estudio. Esa es para mí la forma en la que se entiende ahí. Entendemos luego que las dudas y las frustraciones usadas como palancas o correctivos dan energías creativas para entender el peregrinaje en el liderazgo pastoral. Fíjense que aquí el punto es que si vienen las dudas de que Dios no me ha llamado y tengo frustración de que esto no está resultando, no es del todo malo. Siempre que lo pudiéramos usar como palancas, es ok, entonces si no está funcionando hay que buscar cómo va a funcionar, porque si no es de esta manera es de esta otra, entonces hay que corregir alguna situación. Esta parte es la que nos está, y si nos dedicamos a buscar la corrección, impulsar esa duda, frustración, de alguna otra manera, dice que nos dan energías para, bueno, hay que buscarle, no acabarlo, sino renovarlo, ¿no? Y es entender que es parte de ese peregrinaje del liderazgo pastoral. Sobre todo me gustó la palabra peregrinaje porque el peregrinaje es un largo trayecto de camino. Este es otro pensamiento, dice que el misterio que rodea la acción de Dios nunca podrá ser entendido totalmente. No sabemos por qué nos hace de alguna manera sentir esto es frustrante, esto no va, pero no sabemos cuál. Es un misterio de lo que rodea la acción de Dios. A mí me hicieron saber que por la tristeza que me daba venirme de Cuba y el cómo me tuve que venir de Cuba, la manera en la que fue propicia la situación para venirme de Cuba, me expresaba la esposa del pastor que Dios sabía por qué quería que yo viviera esa experiencia. Él sabía desde antemano qué estaría pasándome y por qué me llevó allá y por qué él permitió que así fue, con esta específica experiencia, yo me viniera acá. Entonces, no sabemos el misterio que rodea la acción de Dios y nunca podrá ser entendido totalmente el por qué, pero de alguna manera entender que Él
tiene un plan en eso, tenía un plan en eso. Vamos avanzando en el punto 5, las funciones del liderazgo pastoral. Esta es la parte que a mí más me llamó la atención y me emocionó. Las funciones del liderazgo pastoral. Dice, los puntos de vista de líderes destacados han tenido influencia significativa en cuanto a las funciones de un pastor. Lo que el autor aquí nos está presentando es que hay muchos líderes destacados que de alguna manera están expresando que esa función debe contarse, debe incluirse en la lista, debe incluirse y él tiene el respaldo de su propia experiencia, de su propio liderazgo y de ese hecho de haberse destacado precisamente en esa. Entonces, esa influencia tan significativa se está aportando aquí. Entonces va a haber varios nombres. Igual le decíamos viejitos pero valiosos. La primera tarea, la primera función es la que llama unificador de tareas complejas. Unificador de tareas complejas. Dice, el ministro no tiene necesidad de ser empujado en diferentes direcciones en su esfuerzo de llegar a ser un líder efectivo. Fíjense que no tengo la vista igual en este momento, pero lo que sí traté de encontrar una imagen, una foto, la que me dieran en internet con los datos de este personaje para más o menos identificarlo. Dice que él hizo una tesis que se titula Ferment in the Ministry. Él se llama Seward Hiltner. Lo que tenemos es que este pensamiento que leímos acá lo expresa él. Vamos a hacerlo mención una vez más. El ministro no tiene necesidad de ser empujado en diferentes direcciones en su esfuerzo de llegar a ser un líder efectivo. Muchas direcciones, es lo que está enfatizando. Aquí el autor está mencionando que es verdad que el pastor debe predicar, administrar, enseñar, pastorear el rebaño, evangelizar, celebrar, reconciliar, adoctrinar, disciplinar. Vean que yo estoy contando 9 diferentes acciones, entre todas las que hay. Y una de las cosas que sí me llama la atención, que no puedo evitar mencionar, es que evangelizar es una de ellas. Entonces, pues me llama la atención que recientemente ese es el esfuerzo que más se está agotando y tomando y considerando en los pastorados que me ha tocado presenciar y tener. No en todos los casos, pero me he fijado que sí hay mucha tendencia a ese de evangelizar, cuando en realidad estamos observando 9 diferentes tareas que por lo menos aquí están mencionando. Dice, no se trata de dejar de lado el trabajo pastoral, más bien se ubica la unidad que hay en ellas, se busca la unidad que hay en ellas para el uso del tiempo y energías. Entonces aquí lo que sí menciona es la unidad de todo este trabajo de pastoral. 9 tareas, por lo menos, que son las que conté ahí en esa listita, pero buscar la unidad de ellas, que no se queden aisladas, esforzándose por todas, pero sí que tenga algo que unifique todas. Vámonos a la siguiente. Dice, un ser humano inclusivo. Esa es otra función. Debe ser el pastor un ser humano inclusivo. Dice, este es otro pensamiento. Ahora vamos a ver quién lo menciona. Dice, el papel de un pastor como líder es funcionar en base a comunicación de persona a persona con aquellas que tienen necesidades espirituales. Comunicación de persona a persona. Destacado líder es Reuel Howe, autor, es conferencista y consultor en el campo de la teología, las comunicaciones y las relaciones humanas. ¿Se fijaron el enfoque que él tiene? Comunicación de persona a persona. Entonces aquí es importante esa relación. Dice, en lugar de confrontar la tradición con el mundo moderno, el pastor debe aprender lo que la tradición puede enseñarle. Cuando hablamos de tradiciones es que, por ejemplo, en nuestro caso de la primera iglesia bautista de Guadalajara se decía que éramos una iglesia tradicional. El pastor Octavio Gaspar Landero era muy conservador, así es como le podríamos definir.
Entonces no salíamos tan fácilmente a los eventos de la confederación, de la zona, porque no quería él que luego llegáramos y trajéramos de fuera algo que él no estaba aprobando o no le parecía adecuado o que aportara algo positivo, etcétera. Entonces, algo que sí me llama la atención es que dice que en lugar de estar golpeando a los tradicionales o a aquellos que han sido del siglo pasado, porque de hecho es parte de lo que fíjense, este libro tiene ya sus años y en este tiempo están batallando con el periodo anterior a ellos, entonces es algo que se va a repetir constantemente. Entonces nos recomienda no confrontar esa tradición para decir, esto es lo viejito, lo tradicional, esto es lo nuevo, choquemos a ver quién lo gana, ¿no? Sino más bien tener la actitud de que aquello me tiene que enseñar algo me puede enseñar, no lo voy a dejar, lo voy a incluir y lo voy a desglosar para ver qué me puede dejar. Dice, el pastor tampoco debe someterse totalmente a las tradiciones, pues podrían ser solo tradición, sin estima de algo sagrado. No sé, por una ocurrencia se me viene que se dice mucho de ponerse de pie para leer la Biblia. ¿Es una tradición o de veras es tan necesario para reverencia? De alguna manera, por considerar en ese ámbito lo que podría ser solo una tradición y no un aspecto que realmente pueda pasar a práctica todavía hoy en día, en ese sentido. Pero no someterse a esas cosas de no levantes las manos, no esto, no aquello, los no, sobre todo los no. No voy muy de acuerdo con los no hagas, no hagas, no hagas, más bien como sí y cuál es la razón de sí. Se puede considerar inaceptable el estilo de liderazgo pastoral autocrático, pero sirvió para ministrar en una etapa previa al estilo actual. Lo que entonces se hace, sería el ejemplo, el estilo autocrático de un pastor, solo lo que él diga se hace. Pero lo que sí nos dice es que en lugar de pensar en criticarlo, entendamos que es como una previa etapa, como es un proceso. El pastorado así o el pastorado asá. Va a ir etapas de acuerdo a las personas. Hoy platicaba con mi hermano respecto de que últimamente la gente ya no se congrega tanto como antes y pues no sé si a razón de la pandemia se está suscitando esto, pero por ejemplo ya se dedican más a ver videos, entonces de pronto yo lo reflexiono, esto del video es algo que me sucede, no está congregándose nadie todavía aquí en mi casa, todavía no tenemos ese eh, unificación de personas, pero está allí el lugar abierto, esperando que el tiempo se llegue. Vamos a poner la energía para que nos siga permitiendo trabajar. Lo que sí es que sirvió en el momento, sirvió para las personas de esa época. Hoy en día es otro, ¿no? El estilo. Dice, hay dos funciones para decidir qué tipo de líder cristiano ser. Dos funciones, dos tipos de funciones, ¿no? Una es la inclusionista y la otra es la exclusionista. Eso nos lo dice el mismo destacado líder, Rowell, nos lo dice, Rewell nos lo dice, ok. Inclusionista y exclusionista. El exclusionista, que es el primero que nos menciona, dice que rechaza todo lo pasado, tradiciones, las gentes, los pensamientos, las ideas, sobre todo porque le causaron molestias y le frustraron. Entonces, no porque me tenían bombardeado, porque yo quería hacer de esta manera y no me dejaban. Las tradiciones. Entonces, eso sería el exclusionismo, no. Pero el inclusionista dice que enfrenta los eventos del pasado como una experiencia educativa a aprender. De alguna manera lo quiero aplicar a mí, por ejemplo, esta experiencia de vivencia que me hizo salir ya de Cuba.
de pronto yo ya no quería hacer más, ya no quería hacer nada, no pensaba en nada, pero de pronto eh, me, me viene precisamente esto, espérame, si Dios me permitió vivirlo, por alguna razón fue, y si no aprendo, esa es la parte más grave, ¿no? Si no aprendo de esa, me lo va a volver a dar, porque tengo que pasar esa etapa, tengo que pasarla, superarla, ¿no? Entonces, no lo hago con ese fin, yo sé, es broma, pero sí está claro de que hay una experiencia que aprender y entonces habrá que resolverla. Sobre todo la parte del dolor que te causa, sobre todo, ¿no? Tómala como una experiencia y fíjense, el inclusionista, hablando de lo que es ideal, puede resolver esos eventos del pasado. Debe ser en una relación personal de uno a uno y el resultado lo incluye a su propio crecimiento. La parte que queremos aquí darnos es que si fue por problemas con una persona específica, entonces lo voy a tener que resolver con mi relación con esa persona. O sea, me voy a ir a trabajar y resolver eso que me lastimó, que me dolió, y lo voy a resolver. Porque al final va a ser algo que lo voy a incluir en mi crecimiento propio. Y va a ser una ganancia para mí resolverlo así. Entonces, esa es la recomendación, sobre todo con la parte del tradición, de la cuestión del tradición. Mejor la resuelvo, en lugar de estarla golpeando, la resuelvo y entonces me la voy a tomar como ganancia, una ganancia. Botín, diría yo, botín de guerra, como en una de las lecciones de Abraham, que pelea con aquellos reyes y los derrota y se trae el botín, ¿no? Pero no se puede quedar, bueno, decide no quedarse con él, pero Dios es el botín, Dios es su botín. Y eso es lo que sale como ganancia. El haberlo resuelto es mi botín. Bueno, avanzamos. Tercera función. La tercera función es el director técnico del equipo. Director técnico del equipo. Dice que se goza cuando descubre, adiestra y desarrolla el potencial de otras personas. Su función está en que se goza con que otras personas descubran, otras personas se adiestren, otras personas desarrollen su potencial. En eso se goza esta persona. ¿Quién nos dice esto? Bueno, Elton Trueblood. Él es un destacado autor y teólogo cuáquero estadounidense del siglo XX. Entonces él nos contribuye con esta parte. Dice, el ministerio es para todos los que han sido llamados a compartir la vida de Cristo, pero el pastorado es para aquellos que poseen el don particular de ser capaces de ayudar a otros hombres y mujeres a practicar el ministerio al cual han sido llamados. No sé si se acuerdan en la otra presentación esa flechita donde hay unos hombrecitos cargando la flecha y el líder está allá arriba indicando hacia allá va. Entonces me trae esa imagen aquí a la vista. El pastor entonces es capaz de que sean otros los que se desarrollen y se pongan a practicar su propio ministerio, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene un propio ministerio, un llamado. Hablando de que hay llamados o especial llamado. Sí hay que hacer claro porque este otro liderazgo pastoral es un especial llamamiento, donde como miembro de la iglesia eres llamado a un ministerio, pero como pastor de la iglesia eres llamado a un ministerio más especial. Eso sí nos hacía mucho énfasis en la clase el profesor, el maestro, el hermano Ernesto Flores. Dice, un líder, este es el siguiente, el de la letra de una función más. Un líder, él es el liderazgo pastoral, una de las funciones del pastor es un líder de la dinámica de grupos, un líder de la dinámica de grupos. Nada más hacer claro que no se trata de los grupos pequeños en sí, sino de los grupos que de sí ya se dan en la iglesia. Eso sí queda claro. Dice, se trata de grupos de apoyo dentro de la iglesia y al pastor le compete ser líder de ellos.
Fíjense que de alguna manera me hace recordar que en todas las comisiones, por aquella época en la que estaba en la primera iglesia bautista, se le llamaban comisiones, en la comisión de tal, en la comisión, y el pastor siempre era un miembro ex oficio. No sé exactamente cómo describir eso, pero el ex oficio me quedaba claro, que él participaba como default, esa es una de las expresiones que se usan cuando eso no lo puedes cambiar, entra ahí como el encargado miembro de allí. Algunas veces no quedaba él como el encargado, pero sí encargado de que todo esté funcionando. Pero grupos de apoyo de la iglesia. Cuando estamos hablando de grupos de apoyo, depende de qué tipo de necesidad es que se apoya a ese grupo. Eso nos queda claro. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que dice que se espera que cada grupo alcance 3 cosas donde el líder aporte el cómo y su personalidad. Entonces, él es el líder, ¿no? Del grupo, pero dentro de ese grupo lo que el pastor va a necesitar como su distintivo personal, la parte de su aporte es cómo va a hacerlo y la forma del cómo es su carácter, su forma de ser, para que eso funcione. ¿Quién nos habla de esto? Pues es Howard Kleineberg, ministro de la Iglesia Metodista Unida y pastor de consejería y profesor de consejería pastoral. Entonces, nos dice que cómo es lo que vamos a hacer que ellos funcionen y la parte mía, cómo el distintivo personal mío ahí. Dice que en esto dice, en la dinámica de grupo se facilita el crecimiento individual de los miembros del grupo. Una de las, características de estas funciones que van a ser, estas que vamos a ver. Primero, facilitar el crecimiento de los miembros del grupo. Esas son sus tareas dentro de esta función del líder de dinámicas de grupo. El crecimiento individual de los miembros de este grupo. En cualquier área de grupo, de apoyo que la iglesia va a tener. El segundo dice fomentar buena atmósfera y estilo de relaciones que buscan a un mayor crecimiento. Fíjense que esto es una de las cosas que hasta en la secundaria nos hacían esta valoración de que el niño necesita ser feliz y para ser feliz hay que proveerle una atmósfera de paz, una atmósfera de poderse él expresar y es algo que veo que aquí se está considerando también, es fomentar esa buena atmósfera y un estilo de relaciones que permitan que sea alguien de mayor crecimiento. Tú sabes que una persona crece cuando la pones a hacer algo, cuando la pones a ejercitarse en algo. Entonces, de alguna manera, es importante tener en cuenta esas características. Otra de las cosas que va a suceder, que va a producir este líder, este pastor, es continuar el propio crecimiento como líder. El dentro de ese grupo también va a tener esa parte importante de ver cómo voy a crecer en ese mismo lugar, en ese mismo punto. Esas son en cuanto a lo que decíamos, cosas que dentro del grupo deben ejercerse, ¿no? Debe de cerciorarse de que sucedan, cómo van a suceder esas y aportando su propio estilo de que sucedan. Avanzando un poco más con los pensamientos que nos dice en este líder de dinámicas de grupo, dice el pastor puede facilitar el crecimiento cristiano en grupos estructurados o informales, aunque sí, informales, dentro de su trabajo con los organismos de la iglesia. Lo que me hace recordar esas comisiones, esos grupos donde hay que ver que el de, no sé, de educación cristiana, vamos a ver cómo están en esto, están funcionando. Él se mete en todos los ministerios, en todos, en este caso serían todos los ministerios que actualmente así funcionan, los términos y las formas de grupos. Y es algo que dice, o los haces estructurados cuando ya tienen un nombramiento específico o los haces informales. Recuerdo que en la iglesia Getsemaní había un grupo donde se les aconsejaba a los que tenían una dependencia
ya sea de alcohol, ya sea de persona, ya sea de droga, ya sea... Entonces ese sería un grupo informal. No me refiero a muy estructurado porque se abrió con una necesidad allí, ¿no? Y aunque no estaba el pastor ahí incluido, pero estaba al pendiente, tuvo que estar al pendiente. En este siguiente dice, el aprendizaje se logra al ser abierto y honesto a los propios sentimientos y al buscar el crecimiento y realización personal como cristiano. Estamos hablando del pastor, fíjense. Menciona ser abierto y ser honesto. Cuando tú dices las cosas que realmente te hacen mella, cuando dices honestamente con esto tengo conflicto, honestamente con esto, y que está buscando crecer y realizarse como cristiano, como líder. Entonces el aprendizaje se logra porque donde solo esperas que los demás hablen para decir lo que realmente hay en su interior, no va a funcionar si no lo dices lo tuyo también. De hecho, en una mesa, en una conversación, platicas con un pastor y el pastor, si te siente confianza, te dice cosas. Entonces, en un grupo de este tipo, de dinámica de grupos, esa es la necesidad que hay. Que te diga lo que quiere hacer, que te diga lo que expresa. ¿Qué pasa si eso que él está haciendo es bueno? Y por alguna razón Dios lo manda a llamar para otro lugar. Bueno, como te que sentaste y escuchaste, tú puedes decir, yo recuerdo que él decía esto, por lo tanto creo que debe funcionar. Y algunos pensamientos de ese tipo yo me he traído de Cuba. Puedo decir que me he traído el pensamiento de que en cada barrio debe haber una iglesia. Por la cercanía de las iglesias que allá yo encontré que caminando yo podía ir a una o a la otra. Estoy clara de que acá debe ocurrir algo semejante a esto. Y no sé si alguien lo dijo, pero recuerdo una conversación que hablaban de un grupo pequeño en cada cuadra, y no sé si de ahí es de donde yo concluí entonces una iglesia en cada barrio, o varias conversaciones con líderes. Es que me traje ya ese pensamiento, ¿no? En este siguiente punto dice, la realización personal viene como resultado de ayudar a otros a encontrarla. El pastor entonces va a llevar a otros a que encuentren su realización personal de ese ministerio, entonces estaríamos encontrando el pastor mismo su realización. Esa parte sí. Avanzando en las funciones del liderazgo pastoral, tenemos que debe ser un ser humano vulnerable. Un ser humano vulnerable. Dice entonces el pensamiento que nos contribuye este líder, dice, el pastor es el más importante en la tarea de dirigir a la iglesia a encontrar la misión a la cual Dios les ha llamado a cumplirla adecuadamente en el mundo. Entonces, ayudar a la iglesia, debe de dirigir a la iglesia a encontrar la misión a la cual Dios les ha llamado y cumplirla adecuadamente. Fíjense que aun cuando estamos claros que compartir el evangelio en nuestro medio, en nuestra comunidad, es la tarea de la iglesia, entonces hay de alguna manera, una tarea más particular también, porque depende de las cualidades de la iglesia, de la carga de capacidad y de habilidades de la iglesia. Por decir algo, una iglesia que tiene mucho cocinero dentro, por decirlo así, ¿no? Mucho cocinero dentro, pues estamos hablando de que puede abrir un ministerio de ofrecer alimentos, por decirlo de alguna manera. Dependiendo de eso, otra pudiera tener mucho educador, podría tener educación de alguna manera con la comunidad también. Recuerdo que nosotros desarrollábamos un congreso en Cuba, de hecho, en el 2002, donde hablábamos de las profesiones, cómo podían ser usadas dentro de la iglesia para tener un ministerio en la iglesia. Imaginemos una congregación de abogados, mucho abogado. Qué buen ministerio sería, ¿no? Tener atención a la comunidad. De hecho, la iglesia del Cerro, recuerdo que en este nuevo ciclo escolar, en octubre, ya iniciando el próximo mes, su proyecto es abrir la escuela de música que tenían como sede de parte del seminario.
la tenían en mente abrirla para la comunidad, para los niños. Y la preocupación de su misionera era que en el lugar donde yo estaba viviendo, ahí podían los niños, había mucho niño y que podían los niños de alguna manera ser beneficiados porque está a unas cuadras de ahí. Entonces, por ahí va, ¿no? Encontrar la misión a la que es específica de la iglesia. ¿Quién hace esta aportación? Es Finley H. Dice que él hizo Question for Vitality in Religion. Ocupó la cátedra de Basil Manley Jr., que es un puesto en un lugar de educación religiosa en el Seminario Teológico Bautista del Sur, donde enseñó durante más de 40 años. Entonces, esa fue su aportación, vean su experiencia. Dice, en la renovación de la iglesia, el pastor debe considerarse vulnerable, ser humano, con debilidades y fortalezas. Al ver su autenticidad, la gente lo aceptará como alguien que puede ayudarle en sus propios problemas. Entonces, ser vulnerable. Bueno, el enfoque aquí entonces de parte de ser líder del equipo es que solamente los va a guiar para que ellos hagan lo que está en su habilidad, en su propia, dijéramos, forma especial, no, su especialidad, en su especialidad. Esa parte sí sería enfoque. Volviendo, este sería, no, es ser humano y vulnerable. Avanzando, dice una función más, un líder del equipo. Un líder del equipo. El papel del líder pastoral se ve mejor cuando se presenta como el líder del equipo. El papel del líder personal se ve mejor cuando se presenta como el líder del equipo. Ahora sí, vamos a ver quién nos lo dice. El Ernest Mosley dice call to joy, llamado para la alegría, ¿no? A design for pastoral ministry, es un diseño para el ministerio pastoral. Entonces, llamado para la felicidad. Dice, para ser un líder efectivo del equipo hay 3 posiciones de liderazgo. Tú puedes ser un líder, pero hay 3 posibles diferentes formas de líder, ¿no? Vas a poder ser. Entonces, un tipo es el pastor como coordinador general. El tipo de liderazgo es como coordinador general. Y luego tenemos el pastor como un especialista. Y el tercero, el pastor como un ejemplo. 3 tipos de liderazgo que vas a ver. Ahora, como coordinador general, el pastor domina tanto partes como personas. Sabe el todo de la iglesia. Tiene una visión global. Que de hecho era lo que decía que el pastor es ex oficio de todas las comisiones. De todo tiene que saberle, de todo tiene que estar enterado. Sabe cómo funcionan unas y sabe cómo funcionan las personas de esas diferentes áreas. Él sabe de todo de la iglesia y su visión es de todo, como algo global. O sea que no se enfoca a una de específica área, a todas les va a estar dando una supervisión y una observación. Coordinador general, de todo tiene que estar al pendiente. Como especialista, dice, cumple sus funciones técnicas, predicando o con entrevistas pastorales, sin dejar la coordinación general. Él mismo tiene un área, que en este caso van a ser sus predicaciones y van a ser sus citas pastorales, sus consejerías pastorales. De hecho, eso es algo que se hace comúnmente cuando tú tienes una necesidad con pastor, pide su cita. Y me he estado acostumbrando a programar citas por las secretarias de los pastores o si no, por el medio de comunicación directo que de pronto he tenido con ellos. Pero entonces como especialista, el pastor lo que hace es que se va a dedicar a predicar, pero también va a estar en ese contacto de líder, de equipo, como con estas citas pastorales de cada miembro que lo necesita para hablar de manera personal.
Ahora, como ejemplo, el otro tipo de los tres, como ejemplo, se convierte en el modelo personal o ejemplo a seguir. Eh, quieres la necesidad de ser imitado, de ser el modelo, de ser el ejemplo. Ese pensamiento sí debe estar en el pensamiento del pastor que está siendo el modelo de una iglesia, el modelo de su membresía y el ejemplo a seguir de su membresía. ¿Qué no quieres que ellos hagan? En otras palabras, ¿qué no quieres que ellos hagan? No lo hagas. No lo hagas. Vamos, descubrir un secreto, descubrir algo, no lo hagas. No quieres que ellos lo hagan, no lo hagas tú. De alguna manera estoy pensando en algo crítico, dijéramos, ¿no? Pero es el ejemplo a seguir, no lo hagas. Si no quieres que ellos aprendan esas malas mañas, no las hagas. ¿Qué dice primera carta a Timoteo 4:12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tengamos en cuenta que Timoteo fue encargado pastor de una iglesia y para la edad que tenían los pastores, él era un joven. Él era un joven que le podrían menospreciar como joven. Pero le hace claro, sé ejemplo, no importa las características que tengas. Si tú eres un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, vas por el buen camino. Eso es a lo que debes aspirar. Dice, como líder del equipo, debe reconocer el liderazgo de obreros pagados o voluntarios y equiparlos para cumplir la misión de la iglesia. Fíjense que aquí es donde viene el problema de los varios pastores en una congregación o ministros dentro de la congregación. ¿A quiénes pagamos en una iglesia? Podemos pagar a otro pastor, un copastor o un misionero, se le puede pagar. O el que es voluntario, como el presidente de la comisión D, y está realizando funciones muy relacionadas con el mismo pastorado, pero con tareas específicas. Misioneros, pastores o misioneros son líderes obreros pagados. Entonces, el pastor en su propio liderazgo debe reconocer el liderazgo de los otros. Y a la vez, como él es el pastor, su tarea va a ser equiparlos para que ellos cumplan la misión que la iglesia está desempeñando al tenerlos ahí, ¿no? O sea, ellos se van a encargar de un área que la iglesia va a desempeñar. Entonces, el pastor titular, vamos a llamarlo así, deberá entonces reconocerlos a ellos y equiparlos para que ayuden a la iglesia a cumplir el área donde se encuentra. De eso es de lo que se trata, espero me explique. La mayor parte del tiempo el pastor debe fungir como coordinador general. ¿Cuál es el más importante de estas funciones? De estas funciones que se necesita que el pastor desarrolle es la del coordinador general. Tendrá sus individuales desempeños, pero él no puede dejar de estar al pendiente de todo lo que ocurre, coordinar todo lo que ocurre y que funcione bien. Y bueno, ya esto es una buena tarea. Vamos avanzando. Dice, hay una excitante posibilidad, en este siguiente punto, una excitante posibilidad. Lo que vamos a ver aquí es que esta es la palabra que nos está presentando para que la conozcamos y definamos qué función tiene y qué significa, que sería episcope. Este es el griego y este sería una transliteración, que quiere decir que usa palabras o letras, formas de pronunciación que yo pueda expresar en mi contexto, de no ser alguien que hable el griego. Este episcope significa inspección.
para alivio. Se trata de que algo necesito revisar como un del tipo médico, ¿se entiende? Me expensionan para ver qué me van a curar, ¿no? Por implicación, superintendencia. Me acuerdo que el superintendente de nuestra escuela dominical, por ejemplo, se encargaba de dar la apertura de nuestra clase. Entonces decías, ok, específicamente el episcopado cristiano. Fíjense que no tengo mucho ejercicio con este término episcopado, pero sí me lo explica acá. Dice, el oficio de un obispo. Este sería el episcope, el oficio de un obispo, que se le consideraría el obispado, ya como su institución, ¿no? El obispado. Pero la parte que más va a llamarnos la atención es esta última, visitación. Entonces, un obispo, que es la función que nos decía el texto, el que quiere llegar a ser un obispo, entonces está diciendo, en otras palabras, el que quiere dedicarse a ser visitador, ¿se fijaron? El que quiere llegar a hacer inspección para alivio a través de la visitación. Entonces, este es el diccionario hebreo y griego de Strong. Entonces, aquí es donde nos está llamando la atención qué es la parte excitante posibilidad que hay. Una excitante, emocionante, ¿no? En otras palabras. ¿Qué sería el término se podría aplicar como episcopai, que significa sobreveedor. Es el inspector general, el director o administrador. En realidad dice un pastor o uno que se apoya y afirma por medio de la visitación. Vean cómo otra vez se vuelve a resaltar la parte de su actividad cotidiana donde se apoya y se afirma. Su actividad cotidiana donde se apoya y se afirma es la visitación. Puede ser todo lo demás, inspector general, director y administrador. Pero ser pastor significa que se apoya y se afirma por medio de la visitación. Que yo lo podría expresar con honestidad. Es una carencia actual en el pastorado. Por lo menos las experiencias que he tenido de pastorados es una carencia actual, pero no del día más reciente, de años hace, que puedo yo expresar percepción de carencia de años hace. ¿Qué pasa con el pastor como visitador? ¿Qué pasa con el pastor que se apoya y se afirma por medio de la visitación? Oh. Bueno, en esa excitante posibilidad se le consideran dos peligros en esta. Dos aspectos. Uno de ellos es los peligros. Dice, hay peligros que privan al pastor del gozo en el trabajo pastoral. Entonces vamos a ver cuáles son esos peligros que privan al pastor del gozo en el trabajo pastoral. El primero dice el temor de ser diferente. El temor de ser diferente. ¿Se puede elegir ser diferente a los demás o no? Siendo un pastor como humano al mismo tiempo. Vamos a pensar que no se siente siempre parte de la misma iglesia, por ejemplo, ¿no? Se siente que, o en otro rango, que normalmente acá todo es hacia arriba, no siempre hacia abajo, o depende de si la iglesia se siente arriba y entonces el pastor abajo, que sí hay casos así, ¿no? Entonces soy diferente, de alguna manera, puede ser diferente positivo, diferente no, pero la parte más es que yo soy espiritual, yo estoy arriba, esa es creo que la que más se resalta aquí. La otra forma es el temor a la responsabilidad. Dice, el pastor debe ser responsable, debe ver que todo se haga bien y evitar que las disculpas y excusas se conviertan en su peor enemigo. Aquí la parte que hace como énfasis es que siempre que la iglesia no esté funcionando, que vamos a la que más recuerdo, bajó la membresía, bajaron los diezmos,
bajaron o sea, la concurrencia, la asistencia, el que es responsable es el pastor. Y es algo que no se debe de disculpar o excusar. No se debe de disculpar o excusar si eso ocurre. El pastor debe ser responsable de que eso esté funcionando correctamente, y cuando no esté funcionando correctamente, entonces está fallando la responsabilidad. Entonces, vean, la posibilidad de esta excitante posibilidad tiene una cara donde hay peligros, ese peligro de temor, que podrían evitarse deshaciéndolos, ¿no? O ejerciéndolos de manera correcta. No verse diferente y verse sí responsable. O aceptar que se es diferente pero humano. Sí, eres humano y deben verte como un humano con las mismas debilidades y no sentirte en el pedestal y sentirte igual. Entonces, aceptar que lo que no va bien a ti te corresponde, a ti está. La tercera es el temor a la crítica. Dice, el pastor será criticado. Eso es algo que de cajón va. Sus movimientos y decisiones están sujetos a escrutinio y desaprobación. El temor excesivo le llevará al desánimo. Saber que eres un líder, eres alguien que vas a ser criticado. Ya, de entrada, vas a entrarle a esa función, a ese llamado, siempre va a ser criticado. Todo lo que haga por movimientos y todas las decisiones que haga van a estar sujetas a escrutinio, es decir, a ver, revísame, dame cuentas, o desaprobación, todo. Pero si eso te va a llenar de temor excesivo, lo único que vas a ganar es que te desanimes. Y ese desánimo es una pérdida para ti. Precisamente entonces es un peligro que consideres esta parte excesiva, la crítica, y que te gane, que te absorba. Dentro mismo del pastor criticado, déjenme ver, sí, acá hay otro aspecto más dentro de ese mismo temor de la crítica. Dice, el pastor será criticado, sus movimientos de escrutinio, desaprobación, el temor, traerán desamo. Dice, le apagará el fervor de servir a otros. Esa parte es la que se me había escapado y ahora aquí aparece. Le apagará el fervor de servir a otros. Entonces, eso es lo que hay que evitar, que esto me haga ser algo demasiado exceso de temor sobre esta crítica, que luego ya no quiera servir, ya no quiera y ni pueda servir con fervor, ¿no? El fervor es aquí la parte característica. En el siguiente temor de estos peligros está el temor al fracaso. Dice, los pastores más efectivos son aquellos que han tenido un corazón quebrantado por sus iglesias a lo menos una vez. Este no es uno de los líderes que aporta esta información dentro de los aportes, pero sí nos hace tomar en cuenta que el temor al fracaso es que los pastores más efectivos son aquellos que han tenido un corazón quebrantado por sus iglesias a lo menos una vez. El enfoque aquí está en que es posible fracasar, es posible llegar a un punto donde no avanzaste y no lograste la meta que querías, pero si realmente en tu corazón hubo un dolor por la iglesia y por su funcionamiento de la iglesia, un quebrantamiento de corazón por la iglesia, en algún momento, entonces eso ya da un toque de ser efectivo, ya da un aporte a tu liderazgo como pastor efectivo. Haber tenido la experiencia real, honesta, de quebrantamiento por la iglesia a la que estás sirviendo, al menos una vez, en ese sentido. Entonces, no hay lugar al fracaso, es lo que se podría hacer. Otro pensamiento que se refuerza aquí dice, el sentimiento de fracaso ocurre al menos una vez en la vida de cada pastor.
La actitud hacia él hará la diferencia de un liderazgo efectivo. Si te dejas ganar por este sentimiento de fracaso, entonces tú podrías dejar completamente. Pero si realmente no le haces tanta énfasis como un fracaso, sino que te das cuenta de que puede ser como hacíamos la otra referencia, ¿no? Palanca, apoyo para ver cómo podemos, aprendizaje sobre eso, entonces puedes llegar a tener un liderazgo afectivo como parte de esto. Siempre le va a ocurrir al menos una vez en la vida a un pastor un fracaso total. Otro pensamiento más que es, si Dios permite que una pared se ponga delante de nosotros, eso quiere decir que ha llegado el tiempo de construir una puerta. Porque cuando decimos una pared es cuando ya no avanzamos, ¿no? Está la pared, entonces yo ya no puedo avanzar, pues ya no me voy. Pero entonces significa que se puede abrir una puerta allí para poder avanzar. Una puerta para seguir en este avance. No he fracasado, simplemente voy a entrar ahora por una ranura diferente para seguir, que de alguna manera es algo que nos motiva tanto a los que queremos y respondemos a un ministerio, al ministerio pastoral. Estamos hablando en el ministerio pastoral. Ya vimos todo lo que podría ser peligros. Bueno, esta es la otra parte, decisiones que llevan al entusiasmo. Todo aquello, si yo le pongo atención con el temor a esto, con el temor a aquello, me van a dejar perder oportunidades, posibilidades excitantes, ¿no? Entonces aquí viene una posibilidad excitante, que haya decisiones que me lleven al entusiasmo. Vamos a ver cuáles serían ellas. Dice que Cecil Sherman, el pastor de la primera iglesia First Baptist Church de Asheville, North Carolina, deseó llegar a ser un líder efectivo y tomó decisiones que fueron aspiraciones y no momentos para ser admirados. Entonces, Cecil lo que nos está aportando ahora es que él toma decisiones, quiere llegar a ser un líder efectivo, entonces toma decisiones. Y esas decisiones las enlista como aspiraciones, no como llegar a ser un nivel donde ya voy a llegar a ser admirado y necesito llegar a eso. Más bien aspiraciones dentro de su alcance ministerial, dentro de su liderazgo ministerial. Entonces nos van a servir para considerarlos dentro de nuestras aspiraciones, ¿no? El primero dice, estar convencido que lo que hago es importante, tan importante como yo mismo. A veces uno se desprestigia a uno mismo. Yo no tengo nivel, yo no soy apto, entonces eso de alguna manera nos quita el ánimo, ¿no? Nos quita el entusiasmo. No funciona así. Y a mí me pasa muy, muy seguido. Entonces, estar convencido de que lo que hago es importante. Vamos, yo estoy aquí haciendo videos para enseñar. Y yo tengo que estar clara de que esto es importante. Y eso es importante. Yo soy importante para aportar. Entonces, estar convencido. Eso es lo primero dentro de esta decisión que me lleva al entusiasmo. Siguiente. Ser una persona íntegra, digna de confianza, creyente de la Biblia e idealista, no solo pretender ser idealista, creyente de la Biblia. Cuando habla de creyente de la Biblia es lo que dice la Biblia, lo creo. Idealista es cuando sueñas, cuando tienes aspiración a algo más, algo mejor. Esto es lo que llaman idealista con realista, ¿no? Tú eres idealista, que de alguna manera todo eso pinta bonito, hasta esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De alguna manera es idealista para algunos, pero pudiera uno ser creyente de esto también, ¿no? Pero bueno, dice, es una persona sobre todo íntegra, digna de confianza. Cuando tú eres transparente, es más fácil que la gente crea en lo que estás diciendo, acepte lo que estás diciendo y no pretenderlo, hacerlo como una realidad. La siguiente, reconocer que es imposible ministrar a las necesidades de todas las personas, pero es necesidad
de mi liderazgo hacerlo o del liderazgo hacerlo. No puedo con todo, no puedo con todas las necesidades, no puedo con todo, pero no puedo decir que lo voy a dejar de hacer, porque ese hecho de ministrar a todas es algo que necesito hacer. No puedo con todas, pero lo necesito hacer. No voy a dejar de intentarlo hacer. Es parte de tu ministerio. Esa es la parte que sí hay que tener en cuenta. Es imposible a todas, pero hay que intentarlo, hay que no dejar de hacerlo, hay que seguir luchándole a todas las que se presenten, ¿no? Y ejerciendo en todas esas necesidades. Siguiente, sobreponerse a los momentos de desánimo, cuando parece que se odia su trabajo. A mí me pasó en el área de la educación. Empecé a tener una situación de conflictos con mis directivos, empecé a tener una situación de conflictos con mis alumnos, entonces yo recuerdo que a mí me desanimó tanto esto. De alguna manera, me acuerdo que cuando estaba igual en la clase de las mujeres hermosas en la iglesia Getsemaní, de pronto me sentí estancada. Me sentí que ya no avanzaba, que ya no estaba, no que odiaba mi trabajo, pero sí me di cuenta de que me sentí estancada. Y fíjense que ahora que lo analizo, en realidad, si hago la lista de todo lo que estábamos haciendo, podría encontrar que no había tal estancamiento, pero estaba en mi cabeza, estaba en mis sentimientos, en mis emociones. Y de alguna manera me hizo parar en ese trabajo y que alguien más, con más capacidades, lo hiciera. Pero de pronto, sí, sobreponerse a esos momentos de desánimo es algo con lo que batallo yo constantemente. Siguiente, no correr de un pastorado a otro, permanecer ahí hasta adquirir la confianza de la gente, de todo el comité de nombramientos. De pronto sucede que no me llevo bien con los que están ahí, no me siento feliz con la gente que está ahí, no me tienen confianza, no les tengo confianza a la gente. Entonces aquí lo que se recomienda para tomar una decisión es no me voy hasta que no logre tener la confianza de todos. Y estoy hablando de todos en el comité de nombramientos, o sea, todo el liderazgo. Permanecer ahí hasta que logre tener la confianza de todos, incluyendo el más duro de alcanzar. No correr de uno a otro hasta que no logre. Ya cuando llegue a eso, entonces ya me voy. En la siguiente, enfrentar los fracasos de manera positiva. Ese no se explica solo, ¿verdad? De manera positiva es el fracaso. Siguiente, reconocer el lado político, las personas de influencia en la iglesia, no ignorarlas, pero tampoco sacrificar su integridad personal. Esta sería con los que tienen mayor influencia en la iglesia, los destacados, los de importancia, los que todo mundo los están esperando que hablen para que ya ellos puedan tomar su propia postura. Entonces, el asunto aquí dice que hay que reconocer esas personas y no ignorarlas. Pero también hay que tener el punto claro donde dices, ya sé quiénes son, pero no me voy a someter a ellas dejando de ser lo que soy. Y la posición y las características y el desempeño y lo que soy. No subordinarse a ellas. En eso creo que está la reflexión. No subordinarse a ellas. En el siguiente dice balancear lo profético con lo sacerdotal. ¿Qué sería? El escudriñar las escrituras con oración y deseo de entender y el vivir de acuerdo al carácter de Cristo. O sea que la predicación y el escudriñarle las escrituras no debe quedar de lado, no debe quedar de lado. Sí puedo ser una persona que vive de acuerdo al carácter de Cristo, pero también necesito empaparme de la palabra para poder entonces compartir esa parte con la iglesia.
no solo el testimonio de mi vida cristiana con el carácter de Cristo, sino que también la enseñanza que yo voy a ofrecer a la iglesia, como dice, con oración y deseo de entender. Ese escrutinio de la iglesia no puede dejar, entonces hay necesidad de hacer un balance de ambos, entendiendo que se cae de un lado o del otro, ¿no? Balancearlo. Esta es la postura aquí. En la siguiente dice interpretar las tendencias de la sociedad y comunicarlas, discernir los eventos en la comunidad y en el mundo, la ética de la sociedad sin temor y sin prejuicios. Hoy en día está ocurriendo, ¿no? Esta forma de pensamiento que se ha inundado nuestra comunidad. Entonces se pide que se interprete esto. Mi hermano me lo hacía mención ahora, actualízate en las cosas. Pero los pastores, esa es su necesidad de cómo está la sociedad hoy, entender la tendencia y poderla comunicar a la iglesia, discernir los eventos y cómo está el mundo. Vamos a ver las cuestiones de conflictos internacionales, sociales, del país y poderlo transmitir a la iglesia. Pero sobre todo dice la ética en la que la sociedad está y hacerlo sin el temor y sin los prejuicios, o sea, sin tener de alguna manera una posición previa para luego ya compartirla. Y no temer que al mantener esa postura está en un peligro, se sienta en un peligro. En la siguiente dice descubrir el tipo de talentos de la congregación y ayudarlos a utilizarlos, que de hecho era parte de lo que hacíamos en ese congreso de jóvenes profesionales, donde decíamos qué característica tiene de los miembros, qué profesiones tienen los miembros, qué talentos tiene la iglesia. Vamos a pensar como en las cosas de la costura. A mí me pareció que, por ejemplo, recordando un evento allá en Cuba, en la iglesia del Cerro, las hermanas querían enseñar a coser a las jovencitas, que aprendieran a coser usando aguja e hilo. De pronto yo veía un ministerio allí, porque se puede tener el equipamiento con máquina de coser y se puede usar un ministerio allí. De hecho, la iglesia de la Biblia recibió una máquina como una ofrenda que estaba usando una de las hermanitas, que de ahí va a sacar algo de su sustento, pero estaría la gente, me acuerdo que se mencionó con deseos de conocer de patrones, de cortes y de coser, entonces ahí habría un buen ministerio también. Que muchos profesores, los niños de pronto no logran entender al profesor en la escuela y necesitan un repaso escolar, estaría también un buen ministerio allí. La enseñanza de música, yo maestra de música, podríamos estar haciendo algo con relación a esto. ¿Qué hace esta iglesia? Así nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hace esta iglesia? En qué se destaca? ¿Qué sabe hacer mejor? Hay que buscar la cantidad de miembros y qué edades, qué desempeños. En ese sentido está. Y poderlos ayudarlos a que se utilicen. En el siguiente dice, dar testimonio en una sociedad secularizada, ser evangelista ante todo, testificar de Jesucristo. Y otra vez viene mi insistencia, que si ustedes se fijan, no es esta la única de las decisiones para ejercer que tendrían el desempeño para un mejor, un éxito pastoral, un efectivo liderazgo. Es parte de toda una cadena de diferentes funciones y decisiones. Que puedas dar un testimonio ante una sociedad, te destaques tú como un pastor dentro de la sociedad, y entonces seas un evangelista ante todo, o sea, compartas el evangelio y que testifiques de Jesucristo. De pronto también me viene un testimonio de un hermano allí en la iglesia del Cerro, que él era comerciante o tenía un negocio, y entonces tenía que ir a las juntas que le citaban,
y de pronto había mucha inconformidad de los asistentes y estaban quejándose constantemente y dice que él se sintió tan frustrado en ese sentido de permitir que estuviera la discusión y dice que se levanta con fuerza y dice no más, algo así las expresiones, no más, voy a, no recuerdo si argumentó algo, pero lo que hizo fue empezar a orar en voz alta, indicando que la gente tuviera más conciencia, que la gente fuera más, aceptara de alguna manera la percepción del otro lado, de las... Entonces, de manera que cuando él termina de orar fuerte, con mucha potencia y carácter, coraje para enfrentar eso, la gente se calmó, ¿no? Entonces, en la siguiente reunión que se suscitó esa misma situación, la líder de la jefa de esa reunión, la mera encargada de esa reunión, le dice, a ver, pastor, así le dijo, a ver, pastor, por favor, ore otra vez. Entonces él dio un buen testimonio allí, dio y oró. Entonces dices tú, él no era pastor, pero lo reconocieron con ese carácter de pastor, que uno podría decir que no sabe uno qué cosas Dios usa, como decíamos, que no sabemos los designios de Dios ni sus misterios, ¿no? Aquí dice entonces, demostrar la fe en una decisión más, demostrar la fe en forma natural, no llevar máscaras, ser un pastor modelo de la fe cristiana. Como cuando te quieres parar para tomar la foto, no sé, algo parecido a eso, ¿no? Vamos a tomar la foto para que se vea que voy a entregar. Vamos a tomar la foto para, de alguna manera, hacerlo de manera natural. No me sé si me acuerdo que a mí me daba por hacer un ejercicio de limpieza en las calles, barriendo y recogiendo. Y cuando lo quería compartir con alguien como para testimonio, como para invitarlos a que se hiciera algún ánimo ahí, me decían, ya te vimos hacerlo. Me sorprendía, ¿no? Entonces, de manera más natural, ya te vimos haciendo esa tarea. Entonces ya me dejó así como diciendo, bueno, está mejor que me hayan visto por sí misma. Bueno, este es el capítulo, es el capítulo 1 de Deberes Pastorales de este libro que estamos desarrollando. Y lo que vamos a tener ahora, que les voy a invitar como parte del cierre, es que cada capítulo tiene actividades personales de aprendizaje. Les voy a compartir esta hoja que va a ser en un PDF, que es precisamente para responder. Y si ustedes desean compartirme sus respuestas para hacer una retroalimentación de alguna manera, les voy a poner mi correo electrónico ahí donde voy a subir este video. Les voy a poner el enlace para descargar esta hoja de tareas y les voy a poner también el enlace para descargar estas diapositivas con las que estamos trabajando. Entonces, de alguna manera, para que tengan claro que esto es lo que vamos a trabajar para hacer interactuar en esta clase de deberes pastorales con este material, si me lo permiten. Y bueno, si no hay otras inquietudes que pueden poner ahí en los comentarios de este video, entonces vamos a orar para despedir. Te damos gracias una vez más, Padre bendito, porque permites que podamos avanzar en el estudio de este tema de los deberes pastorales. Tú conoces el deseo de nuestro corazón de compartir como de gracia recibisteis, dad de gracia que tú nos lo has dejado en tu palabra, como es más bienaventurado dar que recibir. Permite, Señor, que esto sea de bien para otras personas que están en el deseo de responder a tu llamado. Y queremos pedirte, Padre, que como iglesias también podamos tener una percepción más amplia de lo que sería el pastorado y sus funciones y las necesidades que tiene un pastor para apoyarlo y para poder reconocerlo como un líder del que tú llamaste, el que tú le has pedido que se integre a este ministerio especial. Te pedimos pues todo lo que tú derrames de bendición para tu iglesia y para tus siervos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.